Bueno, las pantallas son tuyas, Marcela. Bienvenida al grupo de presentadores. No se oye, Marcela. Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición del padre Mario. Realmente es un gran puntapié para esta otra exposición que me toca. Quiero aclarar que no soy feminista, no voy a contradecir al padre desde ese lugar, pero bueno, me toca hablar del transhumanismo, y para los transhumanismos, para los pensadores del transhumanismo, todo lo que dijo el sacerdote está superado. Pero quiero aclarar que no lo digo desde ellos, sino que me toca explicar esta ideología que es mucho más actual de lo que pensamos. Mi nombre es Marcela Recalde, yo soy argentina, vivo en Buenos Aires, soy historiadora como formación especializada en arte e historia contemporánea. Últimamente estoy muy abocada a lo que es el movimiento Provida a nivel porque soy coordinadora, después de que en el 2018 en Argentina no se aprobó una ley que buscaba despenalizar el aborto, se armaron varias estrategias de trabajo, y una de ellas es el trabajo conjunto con todos los países en donde se vive esta situación, el intento o de legalizar la práctica del aborto, o donde ya está legalizada y representa un gran problema, no solamente ético, sino obviamente un problema para todos nosotros. Entonces, a raíz de eso, creo que William me conoció y me invitó a formar parte de este foro, que realmente es de lujo, como bien dice él. Para mí es un honor, y espero con esta breve presentación, que debo decir, es un tema en el que me introdujo William, porque no es un tema de los temas que naturalmente estoy acostumbrada a tratar, pero al haberlo estudiado, me parece que tiene una vigencia, y por más de que parezca ciencia ficción, todo lo que voy a decir es absolutamente real. Entonces, sin más presentación, me gustaría poder contarles un poco de qué se trata esto del transhumanismo. Voy a apoyarme un poco en lo último que dijo el padre Mario. El humanismo tiene una visión del hombre y del mundo que hace que se construya a partir de eso una forma de cultura. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del hombre, estamos hablando del hombre en todas sus dimensiones. No es inocente hablar del hombre desde una mirada materialista. Estos señores del transhumanismo nos pueden parecer de ciencia ficción, porque realmente hay mucha producción desde la ciencia ficción para hablar sobre esta cuestión, pero les cuento algo. Es un tema de tanta vigencia que hasta este señor Elon Musk, que seguramente muchos de ustedes conocen porque es muy conocido, es uno de los fundadores de PayPal, es uno de los socios mayoritarios de Tesla, este buen señor tan famoso, él mismo ya se ha ocupado de hablar de esto, él es un crítico de la inteligencia artificial, pero a pesar de eso ha planteado como una de sus ideas que sería muy interesante poder trasladar la inteligencia y el conocimiento humano a un sistema de software individual, para que en definitiva los estados no puedan controlar nuestra inteligencia a partir de sistemas monopólicos de gestión. Uno diría, ¿cómo vamos a hacer para meter nuestra inteligencia y nuestra capacidad dentro de un software? Pero ustedes saben que este señor se dedica a innovar, por lo tanto ahí ya nos estamos acercando a algo que a una persona de esas características le interesa. Y para hablar desde otro enfoque, que no sería muy afín al catolicismo, ¿no? Stephen Hopkins, que todos lo conocemos, él también habló sobre este problema. Digo problema porque es un problema en sí mismo, diciendo que la humanidad, el ser humano, corría el riesgo de desaparecer, que corremos el riesgo de desaparecer como especie por muchos motivos. Un meteorito, una catástrofe natural, una enfermedad que no se pueda controlar, o por el transhumanismo. Lo dice Hopkins. Estos ejemplos que les doy de una
presencia de la cuestión en la opinión de diferentes elementos que son importantes a nivel de la opinión pública, tiene que ver con esto de que nosotros, para acercarnos a este tema, realmente tenemos que salirnos de prejuicios. No es la intención de esta charla dar un punto de vista moralizante sobre la cuestión, sino presentarles, existe este tema, y sobre este tema, como seres humanos, no podemos distraernos, ni tampoco podemos ser ingenuos. Yo le coloqué como título Transhumanismo, transición hacia la biopolítica, porque si bien el transhumanismo es una forma instrumental de entender una idea, por eso es una ideología, tiene implicancias dentro de lo que es la política, y específicamente en una rama que es la biopolítica. No es nuevo, esto ya viene construido desde mitad del siglo XX, pero a medida que nos vamos acercando al 2030, como bien dice este foro, la biopolítica es un tema que realmente nos tiene que llamar la atención en función de que se alimenta también de esta forma de pensamiento que plantea el transhumanismo. Sí. Yo les voy a dejar ahí un poco de bibliografía. Les quiero contar que uno de los principales promotores de este pensamiento es profesor en la Universidad de Yale. Es decir, no estamos hablando de gente marginal en el mundo académico, sino que en general ocupan posiciones muy importantes en las mejores universidades del mundo y crean contenido intelectual desde esas universidades. También está Foucault, que estaría en el otro extremo del pensamiento tecnocrático, pero vamos a ver que no están tan lejos estos dos extremos. ¿De dónde parte el transhumanismo? El transhumanismo plantea que todo, cuando digo todo es absolutamente todo, puede ser transformado con el fin de crear una nueva humanidad. El transhumanismo se lo puede definir como un movimiento cultural, intelectual, científico, que afirma que es posible mejorar las capacidades físicas y cognitivas del ser humano, de la especie humana, aplicando nueva tecnología. ¿Para qué? Para eliminar aspectos que a todos nos son desagradables. Los problemas de salud, las limitaciones físicas y obviamente la muerte. Por lo tanto, el transhumanismo es planteado como una forma de superación de la condición humana. Si nosotros podemos pensar que con el uso de la tecnología vamos a poder mejorar la condición humana, estamos diciendo que gracias a la tecnología estamos avanzando en la evolución de la especie humana para llegar ya a una imagen de este ser humano tan perfeccionado que posiblemente no comparta las características de la especie humana hasta entonces. Porque recordemos, hasta hace 50 años o 60 años atrás era imposible pensar en nanotecnología, era imposible pensar en implantación de chips, era imposible pensar inclusive en trasplantes cocleares, ¿verdad? Una persona nacía sorda, moría sorda. Sin embargo, a medida que la tecnología aplicada a la ciencia, y especialmente a la biomedicina, fue avanzando, nosotros podemos imaginarnos a un sujeto posthumano, que es lo último que estaba en la diapositiva del padre. Luego del transhumanismo aparece el sujeto posthumano. ¿Qué sería ese sujeto posthumano? Bueno, es un nombre diferente al anterior y por lo tanto es un hombre que supera al humanismo, entendido como el humanismo que planteó el padre Mario. Dice esta Asociación Internacional por el Transhumanismo, que ha creado por Nick Bostrom, que para ellos, y a partir del transhumanismo, la humanidad será transformada de modo radical por la tecnología del futuro. Prevemos la posibilidad de proyectar la condición humana de modo que se evite el proceso de envejecimiento, que ahora es inevitable, se superen las limitaciones del entendimiento humano y del artificial, se supere un perfil psicológico sometido y dictado por las circunstancias más que por la voluntad individual, y finalmente se elimine nuestra cautividad en el planeta Tierra y el sufrimiento en general. Hasta aquí me imagino que estamos todos de acuerdo. Es una
panacea lograr una humanidad donde todo esto no exista. Esta forma de pensamiento sintéticamente tiene un fundamento, y es justamente en considerar al hombre de una forma determinada. Obviamente como un recorte intelectual, un recorte metodológico, perdón, tengo que partir de algo, ¿verdad? Del humanismo del que habló el padre, pasamos en un momento determinado a la revolución científica, donde surgen ciertos pensadores que llevan al extremo la idea del racionalismo, ¿sí? Ya Descartes había planteado algunas cuestiones, pero aquí plantean una realidad del hombre parcelada, donde las capacidades intelectuales, en este caso la inteligencia, pueden llegar a transformar absolutamente la realidad. Estoy haciendo una síntesis muy somera. Luego de eso, se plantea entonces la posibilidad de, con la filosofía utilitarista, que todo aquello que sea placentero o que sea útil será bueno. Es un poco una forma de pensamiento que continúa y obviamente prospera en nuestra sociedad. Todo aquello que nos sea útil, nos facilite la vida, etcétera, de por sí lo intuimos como algo bueno. Le cargamos una cuota de positividad. Y el transhumanismo entonces también, y no podemos dejar de decirlo, a partir de la mirada que plantea Darwin sobre el hombre, recuerden que Darwin establece que nosotros somos más que nada materia. Él niega fundamentalmente la teoría creacionista, por la cual el hombre sería un sujeto creado por Dios, y por lo tanto amado en sí mismo con esa condición de ser su criatura, y pasaría a ser un eslabón más en un proceso material de perfeccionamiento de una especie. Por lo tanto, nosotros hoy en el siglo XXI deberíamos pensar que estamos siendo una evolución del hombre del siglo XV. ¿Sí? Esta forma de entender al hombre, separado de una imagen de criatura, lo pone al hombre en el centro, sumado a esta imagen de que el hombre con sus capacidades intelectuales puede modificar la realidad, y que toda producción humana que facilite de alguna forma la vida del hombre es buena de por sí, nos va acercando cada vez más al contenido que nos quiere plantear el transhumanismo. El término fue creado, o fue dicho por primera vez, por el primo del famoso Aldous Huxley, que todos lo conocemos a partir de varios de sus libros, ¿no? En Un Mundo Feliz es el más famoso. Este es su primo, que en 1957 lo usó por primera vez. Dijo, quizás el término transhumanismo irá bien, el hombre que sigue siendo humano, pero que se trasciende a sí mismo, realizando las nuevas potencialidades de su naturaleza humana por su naturaleza humana. Tal vez es un término muy filosófico. Cuando nosotros hablamos de naturaleza, lo primero que se nos ocurre es un bosque, plantas o una playa, pero en este caso estamos hablando de la naturaleza del ser humano, es decir, ¿qué es lo que es el ser humano? Que es la cuestión central del transhumanismo. Estamos, de alguna manera, planteando que gracias al uso de la tecnología, lo que se puede modificar es la naturaleza del ser humano. Que ahí se nos plantea como una utopía, porque en definitiva la naturaleza del humano no es modificable. Pero el transhumanismo insiste con que sí, porque recordemos que para ellos el ser humano, y especialmente el cuerpo humano, es un objeto. Por lo tanto, pasible de ser modificado, pasible de ser sometido a experimentación, es un objeto. Siguiendo un poco esta cronología, también en el siglo XX, mitad del siglo XX, tuvimos algunos desarrollos de inteligencia artificial, que yo sé que para muchos de ustedes es muy importante porque se dedican a este tema, no pueden dejar de hablar de Turing, ¿verdad? Que es el primero que empezó con esta cuestión de la inteligencia artificial. No quiero herir ninguna susceptibilidad, sé que es muy importante. Bueno, él es el primero que planteó la cuestión de la inteligencia artificial dentro de toda una corriente de pensamiento que primó también hasta mitad del siglo XX, que fue el futurismo. Esta visión idealizada sobre el siglo XXI, donde se plantearían este tipo de también especies de cyborg, y bueno, ya voy a hablar de eso también. Y también a mitad del siglo XX
con la experimentación en psiquiatría y psicología, se va obteniendo mucho dato duro sobre cómo se puede, de alguna forma, hacer que el hombre actúe de acuerdo a ciertos estímulos. El mejor representante de eso es Skinner y sus ratitas, que en el día a día, sus hijos, nuestros alumnos, y seguramente muchos de ustedes, al ponerse en los juegos en línea, aunque no lo crean, también están participando de ese experimento de Skinner. La caja de Skinner es el principio básico en el cual se manejan muchos juegos en línea, ¿verdad? El estímulo-respuesta y la recompensa. ¿Por qué todo esto tiene que ver con el transhumanismo? Porque en definitiva, al modificarse la idea de lo que es el ser humano y separarlo de una visión trascendente y entender que el ser humano es un objeto pasible de experimentación, sumado a toda la experimentación que se desarrolló en psicología y en psiquiatría, entonces vamos acercando a que este ser humano individualizado y materializado al extremo, se transforma también en un sujeto nuevo para la política. Es un sujeto nuevo del que se va a encargar la política. Y el primero que va a hablar de esto va a ser Foucault. Foucault es uno de los padres del pensamiento progresista. Él plantea en una de sus clases sobre biopolítica, en el año 1979 en Francia, en la Universidad de la Sorbonne, plantea que en realidad lo que hasta ahora se entendía como el hombre económico de Adam Smith, este sujeto económico puede transformarse en un sujeto que responda a los intereses del gobierno, siempre y cuando se logre que el interés irreductible que nos mueve a cada uno de nosotros se asocie con el interés del Estado. Porque Foucault lo que planteaba era que en definitiva un hombre suelto, librado a sus propios intereses, a veces obedecía al Estado y a veces no. Por lo tanto, para lograr esa adhesión de la voluntad del hombre al sistema político, había que empezar a entender al hombre también como un sujeto, ya no solo un sujeto económico, sino, como él le dijo, él lo nombró, un sujeto que tiene poder. Y ahí él empieza hablando de la biopolítica. La biopolítica va a ser, de alguna manera, la herramienta de gestión, para ponerlo con un término amigable, que muchos teóricos de las ciencias políticas y muchos de nuestros, hoy por hoy, representantes políticos, van a utilizar para lograr el ideal que se plantea en esta forma de gobierno de obediencia perfecta, utilizando el mecanismo de que el hombre adhiera a los principios del gobierno, asociando el interés individual con el interés del Estado. No se podría lograr todo eso si no hubiera un backup de mucha información de justamente cómo lograr que el hombre reaccione a ciertos estímulos reaccione a ciertos estímulos para obtener ciertos resultados, ¿sí? Entonces me voy a centrar un poco en la biopolítica para entender que el transhumanismo es una forma de entender al hombre desde la filosofía, y que se va a aplicar y se aplica en nuestro día a día utilizando este término de las ciencias políticas que es la biopolítica. Según la biopolítica, que también tiene su origen en la palabra biología, si bien utiliza la biología, se va a ocupar esencialmente de todas las implicaciones políticas y en los dispositivos de poder económico, cultural, técnico, más allá de lo estrictamente institucional, que se movilizan en el gobierno de la vida de las personas. Hoy, en el medio de esta pandemia declarada, vemos con mucha más claridad que nunca que la biopolítica es un aspecto central en nuestro día a día. De hecho, bueno, no sé, en todos lados, acá en Argentina todavía seguimos en cuarentena y estamos obligados a estar encerrados en nuestra casa por una cuestión de salud. Estamos obligados a tomar ciertos hábitos por una cuestión de salud, y estamos obligados a dejar de hacer ciertas cosas por una cuestión de salud. Entonces, la biopolítica, entendida desde la capacidad que tiene el Estado para condicionar la acción del hombre y asociarlo al interés personal con el interés del Estado, hoy, en el medio de la pandemia, es bastante claro y fácil de percibir.
¿Qué sucede? La evolución de la biopolítica se nutren en principio en que cuando la modernidad dejó de entender que el fin de la política era la buena vida de los ciudadanos y el bien común, y pasó a ver que en realidad el centro y el eje de la discusión del poder era el Estado, sumado a esta creciente búsqueda del hombre de mejorar su bienestar personal, se llegó a esto que Foucault planteaba, que el Estado tiene un interés, el individuo tiene otro, y la forma de poder gobernarlo es asociando esos dos intereses a partir del uso de la biopolítica. Ambos tienen la misma raíz, la biopolítica se forma por analogía, pero específicamente la biopolítica es la política de la vida. Yo les dije el nombre de la charla, era la transición a la biopolítica. Vuelvo ahora con el transhumanismo, porque el transhumanismo utiliza a la biopolítica, o los transhumanistas, mejor dicho, utilizan a la biopolítica para poder hacer de esta declaración de principios un hecho concreto en nuestro día a día. El transhumanismo desea finalmente la liberación de la condición humana, que podamos sentirnos liberados de este peso que representa ser un ser humano. Por lo tanto, para liberarnos de este peso, tenemos que poder modificar morfológicamente, reproductivamente, políticamente, afectivamente, psicológicamente de una manera radical y definitiva. Lo que buscamos con el transhumanismo a partir de la biopolítica es realmente que el hombre pueda ser totalmente libre de todas estas ataduras que en definitiva lo hacen sufrir. Por lo tanto, se va a utilizar toda la tecnología disponible, o se plantea que es bueno utilizar toda la tecnología disponible para una modificación morfológica, y por lo tanto con eso lograr una extensión de la esperanza de vida, o en síntesis evitar el envejecimiento, que hoy por hoy es imposible. A nivel reproductivo, lograr, que en muchos países ya se da, una forma de entender la reproducción humana totalmente diferente a la que tenemos hoy, es decir, plantear que ya tal vez no es necesario ni siquiera gestar en un cuerpo humano. Por eso se plantea una puja entre la endogénesis, que es la gestación humana conocida, y la ectogénesis, que es una gestación asistida, todavía no desarrollada, pero planteada a partir de la utilización de tecnología con máquinas, etc. Dijimos una transformación de la dimensión afectiva del ser humano, como bien dijo el padre, en la neurociencia nos terminan planteando que el cerebro en definitiva es nuestro principio motor, y que todo lo que nosotros percibimos como principios espirituales en realidad son la consecuencia de conexiones neuronales. Por lo tanto, mediante fármacos se podría controlar la dimensión afectiva, o podríamos liberarnos de ciertas condiciones afectivas que hoy, por ejemplo, nos perturban. Podemos poner la timidez. El transhumanismo plantea que, en definitiva, gracias a los fármacos podemos sacarnos esa atadura que puede ser muy inhabilitante para una persona. A nivel político, lógicamente, la creación de nuevos derechos. No sé cómo viene la legislación en cada uno de sus países, pero en Argentina, una persona que nace varón, pero se autopercibe mujer, puede acercarse al Registro Nacional de las Personas y buscar un documento nacional de identidad con el nombre que se le ocurra. Eso se considera un derecho, y por lo tanto un Estado debe garantizar su ejercicio. Todo esto ya sabemos que lo que busca es evitar la muerte y generar un hombre, un sujeto posthumano. Estamos buscando un salto en la evolución. Para eso la biopolítica va a utilizar todo un despliegue. Lo vimos recién: biología, química, medicina, genética, demografía, estadística, sexología, psiquiatría, para lograr que lo que hasta entonces formaba parte de la esfera de la vida privada
ahora se determine en la esfera pública. Estoy siendo muy teórica, pero les voy a mostrar un ejemplo concreto de cómo esto es un espíritu de época que nos parece algo de ciencia ficción, pero que no lo es. La biopolítica al servicio del transhumanismo versa sobre estas cuestiones principales, porque versa en definitiva sobre los tres aspectos fundamentales del hombre, que son el nacimiento, la reproducción y la muerte. Por lo tanto, son asuntos fundamentales de la biopolítica, el aborto. El aborto entendido como una forma de evitar el sufrimiento, es decir, según el transhumanismo y según la biopolítica, no sería humanamente aceptable que nacieran personas, por ejemplo, con síndrome de Down. En el caso de Islandia, es el país con nacimiento cero de personas con síndrome de Down. Se entendería como un ataque a la humanidad plantear que debería nacer alguien con alguna enfermedad genética. Por eso el aborto, sustentado desde la visión de una biopolítica transhumanista, prepararía una siguiente fase de la evolución humana donde solo existan los humanos perfectos. Perfectos en todo el sentido de la palabra, bellos y sin ningún condicionamiento de enfermedad. La planificación demográfica obviamente entra dentro del concepto del aborto, porque también se puede entender que hay ciertas, y esto es investigación a tal punto que en el 2018 hubo un científico chino que experimentó con dos gemelas, viendo cómo modificar genéticamente a una de ellas para hacer que sea inmune al SIDA. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos ya de biopolítica alimentada de transhumanismo, tenemos que pensar que lo que para nosotros hoy es esterilizaciones forzadas, como pasó en Perú, por ejemplo, y que es un atentado a los derechos humanos, bueno, se puede plantear como justamente, si hay poblaciones que son más susceptibles de ciertas enfermedades, bueno, a esas poblaciones hay que esterilizarlas, siempre pensando que lo que le estamos generando es un beneficio a ellos y a la humanidad, porque en definitiva, en el sujeto poshumano, no hay mucho lugar para que convivan el hombre que conocemos hoy con el hombre genéticamente modificado para superar la condición humana. La manipulación del equilibrio entre los sexos, sabemos que en China hay un problema, carecen por esa política de población que tuvieron de aborto y de un solo hijo, en principio varón. Ustedes saben que en China se compran mujeres para poder casarse porque existe el fenómeno del missile woman. La fabricación in vitro de los embriones denominados sobrantes, que nunca serán implantados. Hoy por hoy, en nuestros países, desconozco en la totalidad de los países, pero en muchos de nuestros países, la fertilización asistida es considerado la posibilidad de parejas estériles o de parejas formadas por personas del mismo sexo, la posibilidad de traer vida al mundo. En principio, como siempre, sería deseable que todos podamos tener hijos, porque en principio eso nos haría felices a todos, pero lo que vamos viendo con el transcurso del tiempo es que a partir de una idea de algo que sería agradable y bueno, se llega a tener personas humanas congeladas durante años en heladeras a 198 grados bajo cero para nunca ser implantadas o para ser sometidas a investigación genética. Hasta ahora no les presenté ningún cyborg, todavía seguimos en el siglo XXI. Pero el planteo del transhumanismo es que todo esto que está sucediendo, todas estas cuestiones de las que trata la biopolítica, van a ser un tema superado cuando logremos finalmente transformar de tal modo al ser humano que su naturaleza no esté sometida a ningún condicionamiento. La eutanasia es un tema en la biopolítica porque obviamente una persona y lo hemos visto con esta cuestión de la pandemia, una persona mayor que está usando un respirador no merece vivir si ese respirador puede ser usado para otra persona. Lo dejo ahí porque es una cuestión bastante dramática que la hemos visto con mucha crudeza ahora. La clonación, los trasplantes y el comercio de órganos, el mejoramiento de uno mismo, físico, cognitivo y emotivo,
La existencia o no de un derecho a los progenitores a modificar o mejorar la naturaleza de sus descendientes, como el caso que le contaba de este científico chino, que experimentó con 2 gemelas para hacerlas inmunes al virus del SIDA, fue un escándalo en el 2018, se le quitó los subsidios que estaba recibiendo, porque en realidad alguien filtró su experimentación, no es porque alguien haya considerado que estaba mal lo que estaba haciendo. Y a través de una eugenesia, bueno, como decíamos, la posibilidad de modificar a la persona para hacerlo feliz. Si nosotros podemos pensar que el deseo final es manipularnos genéticamente para lograr una mejora en la condición humana, debemos partir de que entonces, cuanto mayor acceso al cuerpo humano haya, y por lo tanto, cuanto mayor investigación haya sobre el cuerpo humano, entonces más cerca estamos de ese objetivo. Y acá les quiero dejar este ejemplo que no sé si lo han visto, no sé si me voy a exceder con el tiempo, pero existe una serie de televisión que se llama Black Mirror. ¿Lo vieron? Espero que sí, y si no, se las recomiendo. Black Mirror es una serie que empezó siendo marginal, una serie de YouTube, y que luego Netflix compró compró. Y lo interesante que tiene esta serie es que, y en este episodio se los recomiendo porque nos vamos a quedar sin tiempo si lo pongo ahora, es de la 3ª temporada, y se llama Arcángel, la pueden encontrar en Netflix, o pueden encontrar esto en YouTube. Plantean algo simple, y es que una mujer que se ha hecho una inseminación artificial, tiene una hija muy linda, ellas están solas, su hija se pierde en un momento determinado, cosa que le ha pasado a toda madre, que de repente desaparece la criatura, con esa desesperación que le genera, decide ir a una empresa que provee unos chips muy simples, un chip que se coloca y que a partir de un sistema también visual, la madre con un iPad puede ver y sentir, saber cuáles son todos los datos biométricos de su hija. Por lo tanto, desde entonces ella sabe todo lo que su hija hace, ve todo lo que su hija ve, obviamente su hija no se le pierde más. Si ella ve que su hija está de repente viendo algo feo, desagradable, puede poner un filtro, como nos hace Facebook, para que si hay imágenes que no nos gustan, directamente no las vemos, o imágenes que son censuradas por Facebook, tampoco las vemos. Y con eso la madre va logrando que su hija crezca en un campo de flores, hasta que de repente su hija conoce un chico, tiene relaciones sexuales con ese chico, queda embarazada de ese chico, se droga con ese chico, y la madre ve todo a través de su iPad. Cuando la madre a través del dispositivo descubre que su hija está embarazada, sin decirle nada, compra una pastilla abortiva, la famosa pastilla del día después, la coloca en una taza y se la entrega. Hasta acá todos podríamos decir, bueno, es una madre que está cumpliendo con su deber, la está ayudando de repente, no quiere que tenga y sufra nada. Eso es el planteo del transhumanismo. Todo está permitido a los fines de que nosotros podamos realmente vivir una vida sin complicaciones. Cuando el transhumanismo habla del posthumanismo, lo único que plantea es decir que, bueno, en el futuro existirá un hombre modificado de tal forma que no sufra, y que eso se lo vamos a deber gracias a Dios a la técnica, gracias al Dios de la técnica, y que en definitiva no hay mucha discusión a darse, porque todos estamos de acuerdo con que nadie quiere sufrir. Ahora bien, la cuestión del transhumanismo obviamente nos plantea muchos interrogantes. Primero que nada, más allá de cualquier creencia religiosa, a pesar de que obviamente una idea del hombre está apoyada en una forma de entender su relación con la creación, obviamente, y con Dios, no es un tema menor la religión, pero sin pensar en la religión, todos nosotros hemos sido embriones. El hombre del futuro va a tener que agradecer que pudo ser implantado, que sus padres le dieron la posibilidad de ser implantado, porque en todo caso, no sé, yo soy miope, o tal vez alguno de los que está por aquí tendrá alguna patología genética. Bueno, agradecer que el médico que le atendió a su madre, o a nuestra madre, no le recomendó abortarnos, porque en definitiva
el hombre posthumano, según el transhumanismo, no va a conservar lo que nosotros conocemos hoy como la forma de vida humana, donde coexiste la enfermedad con la salud y donde coexiste el sentido de la vida con el sentido de la muerte. La muerte es lo que realmente se desea evitar. ¿Por qué les digo que esta conversación puede ser un poco antipática de ahora en más? Y no es que yo sea antipática, aunque los argentinos tenemos mala fama. Pero en principio es porque, lamentablemente, nuestra forma de entender la técnica en todo sentido, la tecnología, se ha vuelto muy ingenua, tal vez se puede decir, muy simpática, porque obviamente nos resuelve la vida. Estamos hablando todos nosotros a partir de un Zoom en nuestra casa, calentitos, no tenemos muchas molestias. Sin embargo, cuando hablamos de una idea que plantea que el hombre tiene que ser modificado para abandonar su propia condición humana, y que esa idea es hoy el rector de la biopolítica, es decir, que la biopolítica como la entendemos nosotros, siempre fue, bueno, nacer, que te vacunen, y tal vez hacerse alguna cirugía, o en el último caso, ante la posibilidad de la muerte, bueno, un respirador artificial, cosas muy simples. Sin embargo, la biopolítica está planteando que, en función del transhumanismo, la tecnología aplicada a la medicina y a la biomedicina deben garantizar que el hombre evolucione en su condición de hombre para transformarse en un hombre posthumano. Entonces, acá el tema central es, obviamente, el problema antropológico, pero también el problema del hombre ante la tecnología. La ideología de la técnica plantea que todo puede ser transformado, ustedes lo saben muy bien porque se dedican a esto, es más, que debe ser transformado porque si no se vuelve obsoleto, una computadora de hace 10 años no sirve para nada. Ahora bien, cuando lo aplicamos al ser humano, e implementamos todo esto para condicionar al ser humano, eso nos pone en esta situación, que esta cuestión tiene implicancias éticas, jurídicas, biológicas y religiosas. La pregunta que hacemos es, ¿reformulamos el concepto de naturaleza humana y de especie humana de una forma indefinida? Porque en definitiva siempre se van a ir logrando futuros descubrimientos biológicos genéticos. ¿Dejamos que esto fluya de una manera totalmente natural, como aceptándola como algo bueno? Porque acá lo que sucede es esto, es que por un lado vamos a tener la ideología de la técnica que plantea que todo tiene que ser modificado, se me fue la diapositiva. Vamos a tener la ideología de la técnica que va a decir que todo debe ser modificado para justamente no quedar obsoleto. La ideología utilitarista que dice que bienvenido todo lo modificado y lo que nos haga más placentera la existencia, y se van a chocar con una bioética, que justamente es la gran ausente en toda esta discusión. Wikipedia, miren, me busqué una definición de Wikipedia. Dice que es una rama de la ética dedicada a promover los principios de la conducta más apropiadas del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como del resto de los seres vivos, así como el ambiente en el que puedan darse condiciones aceptadas para la misma. La bioética es la encargada de ponernos a dar respuestas, o más que nada, a quien debemos hacerle las preguntas para encontrar juntos las respuestas, porque todo lo que conté hasta ahora parecía de ciencia ficción, y sin embargo no lo es. Esta cuestión que nos deja planteado el transhumanismo como pensamiento aplicado en la política a partir de la biopolítica, nos deja con muchos interrogantes. Y para terminar les dejo yo uno personal, ¿no? Que es este que es el gran tema desde que empezó la pandemia. No sé si están al tanto, pero en ciertos países existe la fertilización heteróloga, que significa que una tercera persona engendra un hijo de otras dos personas, que tal vez pueden ser las dos personas que encargan
esa gestación, o puede ser a través de donación de óvulos o donación de esperma. En Ucrania parece ser que es uno de los países donde es más barato este procedimiento. Una gestación heteróloga en Ucrania cuesta $50.000. Por lo tanto, es un lugar donde muchas parejas van a buscar esta solución. ¿Qué sucedió? Nacieron 43 bebés y están en un hotel esperando que los venga a buscar alguien, porque por contrato la mujer que los gestó ya no tiene ninguna responsabilidad sobre ellos. Ellos fueron el embrión que dentro de un laboratorio algún científico determinó que era el más apto para ser implantado. Crecieron 9 meses en el útero de una mujer que no es su madre, que no los está cuidando, que de hecho cumplió con su contrato y ganó por eso $15.000, y tiene a los dos, no sé cómo sería la figura legal para plantearlo, padres sería el término que utilizaríamos, pero bueno, las dos personas que encomendaron este procedimiento en algún lugar del mundo, impedidos de ir a buscarlos, porque el mundo está, o estaba, dependiendo de los países, en cuarentena. La pregunta que yo les digo es, acá se logró hacer nacer 43 seres humanos, gracias al uso de la técnica. Sin embargo, estos seres humanos, en una posible legislación no muy lejana, pueden ser también descartados, porque se avanza sobre esta cuestión también. Pueden ser seres humanos que, en este caso concreto, están esperando que alguien los venga a buscar. Pero también pueden ser personas desechadas en el sentido de que no cumplan con los requisitos que por contrato se puede establecer para una fertilización heteróloga. Dentro de tal vez 10 años, en el 2030, estemos hablando de personas a las que ya en este estadio les implanten algún chip para modificar su conducta. Y tal vez en el 2040 estemos hablando de cyborgs. Ante esta realidad, podemos seguir creyendo que la técnica en sí misma es algo totalmente inocente y naturalmente bueno, o sentarnos a pensar de qué clase de ser humano estamos hablando y qué tipo de humanidad nosotros le queremos imprimir desde nuestro lugar a la sociedad en la que nos estamos desarrollando. Estamos en tiempos de transhumanismo. En mi caso lo considero algo bastante negativo. El humanismo del que habló el sacerdote tenía sus raíces en una visión del hombre trascendente. Acá lo que estamos buscando con el transhumanismo actual y el que se viene es lograr un hombre absolutamente inmanente, feliz en sí mismo, por ser un ser que ha superado toda barrera física y moral. Y me extendí 5 minutos.